Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Qué bueno es alabar y darte gracias, Señor. Contemplar las cosas bellas que has creado con amor. Levanto a ti mis manos y te alabo de todo corazón. Qué bueno es alabar y darte gracias, oh Señor. Yo te alabo con mis labios y te canto con mi voz. Para ti que eres la fuente de la vida y de mi inspiración. Tú que eres la alegría, Señor, y estás en mi interior. Qué bueno es alabar y darte gracias, oh Señor. Para ti, Señor, que mereces la alabanza, yo quisiera agradecerte la alegría que le das a mi existir. Yo te pido, Señor, que mis labios nunca dejen de alabarte y de rendirte adoración. Tú mi vida la conduces y la llenas de tu paz. Tú me das la fortaleza y la fuerza al caminar. Señor, tú me levantas y en las pruebas me sostienes, y es tu amor el que me llena y me da seguridad. Para ti, Señor, que me llenas de tu gracia, yo quisiera agradecerte la alegría que le das a mi existir. Yo te pido, Señor, que mis labios nunca dejen de alabarte y de rendirte adoración. Para ti, Señor, que mereces la alabanza, yo quisiera agradecerte la alegría que le das a mi existir. Y les volvemos a saludar y continuamos aquí con ustedes con mucho gusto. Así que todavía tenemos oportunidad. Si ustedes siguen llamando, podemos todavía orar por ustedes. Es como una pequeña continuación de este programa del poder de la oración. Así que estamos aquí muy contentos con ustedes. Y bueno, pues también tenemos algo especial en este tiempo. La visita de nuestro Santo Padre aquí a Estados Unidos, nuestro país que estamos aquí a unos pasos, y cada palabra, hoy nosotros estuvimos viendo, claro, tuvimos que conectar internet y no sé qué tantas cosas hicimos para ver lo que fue la oración con todas esas otras confesiones, con otras religiones, ¿verdad? Cada uno de ellos, pues no entendíamos mucho, ¿verdad? Porque necesitamos a alguien que nos estuviera traduciendo, pero cuando habló en español, y bueno, fue ver
ver, nos emocionamos mucho. Fue el momento que se paró el judío, nos emocionamos y dijimos, ¡ah, nuestros hermanos mayores! Y así es como nosotros sentimos al pueblo judío, nuestros hermanos mayores, ¿verdad? Porque así dice San Pablo. Así que cada palabra del Santo Padre tiene un poder moral, ¿verdad? Un poder que llega a los corazones. Hemos visto a corazones que se conmueven y que se sueltan a llorar, ¿verdad? De personas que tú dices, bueno, pues tienen un corazón sensible, ¿sí? Entonces hoy queremos tomar un poquito lo que dijo, y pudiéramos ir tomando cada una de las homilías, de los mensajes que el Santo Padre ha dicho, pero a mí en especial se me ha hecho bien importante, ¿sí? Está el Santo Padre en el Madison Square Garden y allí nos da un mensaje tremendo, ¿sí? Y yo quiero tomar lo que él dijo en ese momento cuando él estuvo allá. Pues él dice, este lugar tan emblemático de esta ciudad, ¿sí? Donde se llevan a cabo, dice, tantos encuentros, pues, musicales, artísticos, deportivos, pues tantísimos allí, todo lo que se puede llevar en esos lugares, ¿verdad? Entonces, él dice que es un lugar especial y que precisamente donde congregan a tantas personas es allí donde él nos habla de una cita bíblica bien especial. Isaías 9:1, ¿sí? Dice, este lugar que representa las distintas facetas de la vida de los ciudadanos que se congregan por intereses comunes, hemos escuchado. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Isaías 9:1. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Y yo quiero leerlo directamente de aquí de la palabra de Dios. Capítulo 1, Isaías 9:1. El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría por su presencia, cual alegría en la siega, como se regocijan repartiendo botín, porque el yugo que les pesaba y la pinga de su hombro, la vara de su tirano la ha roto, como dice, como el día de Madián. Bueno, hasta allí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el pueblo que andaba a oscuras vio una gran luz, o el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. ¿De qué nos recuerda? Primeramente, debemos de ver esta cita bíblica como él dice en esta ciudad, enorme ciudad, ¿verdad? Donde cada uno camina con sus propias rutinas, con sus propios problemas, con sus propios pecados, con sus propias gracias, con sus propias alegrías, ¿verdad? Es un monstruo de ciudad, ¿verdad? Eso no deja nunca de brillar la luz de Jesucristo. Allí precisamente, en las grandes ciudades, allí precisamente donde hay tantísimas personas con sus miedos, sus oportunidades, como él sigue diciendo, la luz de Jesús se contempla. La luz de Jesús es una realidad. La luz de Jesús es tan poderosa que puede iluminar hasta la ciudad más oscura. Y eso lo dice el Santo Padre, ¿sí? Dice, el pueblo de Dios es invitado en cada época histórica a contemplar esta luz que quiere iluminar a las naciones. Así, lleno de júbilo, lo expresaba también el anciano Simeón, ¿sí? Entonces, él comienza hablando de esa luz que es una realidad, de esa luz que tiene que penetrar lo más profundo de nuestras oscuridades. Y yo creo que como nunca en las ciudades, como nunca de verdad, en esos grandes urbes se ve tanta oscuridad de soledad, tanta oscuridad porque la gente está corriendo. Y si aquí en esta ciudad nosotros vivimos, ¿sí? Con corre, ¿verdad? Desde que amanece y sales a la calle y dices, santo Dios, aquí me van a aplastar, y te mete alguien por acá y luego tú tienes que ir pitando y bueno, y tienes que ir a la defensiva porque todo mundo quiere llegar a sus casas y hay una hora en especial que dices, ¡oh, Dios santo, este es un caos! Como maneja la gente es un caos, ¿verdad? Si esta ciudad que es grande, imagínense, las grandes urbes, la gente corre y se ha metido siempre en una vida que siempre es mecánica,
¿verdad? Sucede, se levanta tempranísimo, corre para ir a trabajar, se la pasa todo el día trabajando, regresa, ya casi está oscureciendo, regresa a hacer su lonche, lo digo por las personas que van a trabajar en Estados Unidos, las que viven allá y las que se van de aquí, pues mucho más. Entonces, cada uno se va llenando poco a poco de ese vivir mecánicamente. Y ahí es precisamente donde la voz del Santo Padre se alza para decir, esta cita bíblica es real, la luz que ilumina las tinieblas, ¿sí? El pueblo que caminaba en tinieblas, y nosotros podemos decir, ciertamente, mi ciudad está en tinieblas y nada más hay que ver los periódicos y nada más hay que ver todas las noticias y vamos a ver decir si es cierto. Hay más tinieblas que luz en esa ciudad. Díganme ustedes, o no ser que definitivamente los periódicos solamente den malas noticias, pero pues yo hace mucho que no sé una buena noticia. Sí, ojalá nos informaran más de buenas noticias, pero la realidad es que todos los periódicos, todas las noticias nos hablan de malas noticias, ¿sí? Así que hay una gran oscuridad que se cierne en los hogares, hay una gran oscuridad que se cierne en las personas, y es aquí cuando dice el Santo Padre, ¿sí? Nos recuerda que el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz y que nosotros podemos hoy también nuevamente ver esa gran luz, porque esa luz es más grande que cualquier oscuridad, más grande, así como dice el profeta Isaías, cuando nace Jesucristo, imaginen cómo está el mundo, ese mundo que está lleno de demonios, porque es pasto de demonios. Es decir, antes de que viniera Jesucristo, todo estaba sometido a Satanás. Satanás tenía las llaves de todo, estábamos apresados, estábamos condenados a morir, como dice San Pablo. Entonces, cuando viene Jesús y esa luz en el momento de su nacimiento, como lo dice precisamente Isaías, pues taladra, penetra hasta la más profunda de las oscuridades. Y vamos pensando, este Santo Padre a dónde va es a decirnos cuál es tu oscuridad, cuál es la profunda oscuridad que te llena en este momento, para que dejes que esa luz poderosa de Jesucristo vaya y taladre esas oscuridades. Vamos a seguir hablando un poquito más sobre este mensaje que nos dio el Santo Padre durante este programa. No se vayan. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos un poquito meditando, un poquito retomando cada uno de los mensajes que dio, y que de verdad hay muchísima bendición. Es una riqueza inmensa, ¿verdad? Cuando el Santo Padre nos habla a cada uno de nosotros. Y bueno, pues el Santo Padre ofició esta misa de, no sé, 20,000 personas en el Madison Square Garden en Nueva York, y este es el mensaje que nos dejó, ¿sí? Entonces, imagínense, dice que este escenario de conciertos musicales estuvo abarrotado de fieles y seguidores que han esperado este día para ver al Santo Pontífice, ¿sí? Entonces vemos cómo allí él, y dio este mensaje que estamos en este momento escuchando, ¿sí? Hablando de esa luz que llega hasta lo más profundo de las oscuridades. Y sigue diciendo el Santo Padre: el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Una de las particularidades del pueblo creyente pasa por su capacidad de ver. Bueno, vuelvo a repetir, una de las particularidades del pueblo creyente pasa por su capacidad de ver, de contemplar en medio de sus oscuridades la luz que Cristo viene a traer.
ese pueblo creyente que sabe mirar, que sabe discernir, que sabe contemplar la presencia viva de Dios en medio de su vida, en medio de su ciudad. Con el profeta hoy podemos decir, el pueblo que camina, respira, vive entre el smog, ha visto una gran luz, ha experimentado un aire de vida. Esto es maravilloso, ¿verdad? Porque en las grandes ciudades algo que lo caracteriza es precisamente esa como oscuridad del smog. Bueno, no sé, ¿verdad? Yo cuando fui a Nueva York, primero me impresionó muchísimo esas ciudades. Yo creo que es la ciudad que más me ha impresionado por su grandeza, por su aire de no sé, ¿verdad? Pero bueno, hablemos por ejemplo la ciudad de México. Cuando tú vas y así como que se ve oscurito, como que el smog te hace como una tenue, ¿verdad? Oscuridad, ¿verdad? Pero él dice estas personas que viven en medio de una ciudad, ¿sí? Que camina, respira y vive en medio del smog, y pudiéramos decir en medio de las carreras, en medio de tantas cosas que se viven en una ciudad, ha visto una gran luz, ha experimentado un aire de vida. Imagínense este mensaje para todas aquellas personas que solamente corren, ¿verdad? Dice, vivir en una ciudad es algo bastante complejo. Claro que sí. Si vivir ya en esta ciudad es bastante complejo. Simplemente yo para llegar a una parte que tengo que ir mediodía, casi, todo un mediodía para ir, a la sola del río, a ir a recoger un paquete a no sé a dónde, ¿verdad? Me llevo media mañana. Entonces, la vida en una ciudad ya de por sí es algo compleja, ¿sí? Dice, tiene un contexto pluricultural, con grandes desafíos no fáciles de resolver. Las grandes ciudades son recuerdo de la riqueza que esconde nuestro mundo, de diversas culturas, de tradiciones, de historias, la variedad de lenguas, de vestidos, de alimentos. Claro que sí, sobre todo en esas grandes ciudades de Estados Unidos. A mí me encanta ver cómo van las mujeres con sus túnicas largas, todas cubiertas con yo veo a unas mujeres con colores tan vivos que traen, un turbante en su cabeza. Me encanta verlas a cada una con sus vestidos tan especiales. Y sí, pues ciertamente es una variedad de vestidos, de alimentos. Las grandes ciudades se vuelven polos que parecen presentar la pluralidad de maneras que los seres humanos hemos encontrado de responder al sentido de la vida en las circunstancias donde nos encontramos. Y sigue diciendo el Santo Padre, a su vez las grandes ciudades esconden el rostro de tantos que parecen no tener ciudadanía o ser ciudadanos de segunda clase, de segunda categoría. En las grandes ciudades, bajo el ritmo del tránsito, bajo el ritmo del cambio, quedan silenciados tantos rostros por no tener derecho a ciudadanía, no tener derecho a ser parte de la ciudad. Los extranjeros, fíjense nada más, siempre hablando, ¿verdad? Yo recuerdo cuando les habla y les dice, soy hijo de migrantes. Santo Dios, eso fue una bofetada para Donald Trump, definitivamente. Dice, soy hijo de migrantes, Es decir, igual que tú, igual que todos los que están aquí, ¿verdad? Somos hijos de migrantes. ¿Quién son los que son realmente los que estamos aquí? Los que son de aquí, pues nuestros indígenas, que son los más aquí en México, pues son los que más son humillados, los que más de verdad son olvidados. En Estados Unidos, pues no, porque gracias a Dios tienen su manera de vivir que les ha ido bastante bien. Pero aquí, nuestros indígenas, estamos olvidándolos día con día. Y entonces él habla precisamente de esto y dice así muy claramente, dice, esos sin ciudadanía, esos hombres y mujeres que no tienen derecho a ser parte de la ciudad, los extranjeros, sus hijos. Y no solo que no logran la escolaridad, los privados de seguro médico, los de sin techo, los ancianos solos, quedando al borde de nuestras calles, en nuestras veredas, en un anonimato ensordecedor. Eso es tremendo, ¿sí? Es decir, es un anonimato ensordecedor, es decir, que te habla, te grita la realidad de esas personas. Es decir, no puedes pasar de largo.
Es imposible pasar de largo, es tanto esa presencia que ensordece, ese anonimato que ensordece, que dices, no puedo pasar de largo. Y tú que dices, ¿qué puedo hacer? Yo vengo aquí, ni siquiera sé su idioma. Una oración, pero todos aquellos que sí saben lo que hay que hacer, yo veo que muchas personas se dedican a ir hacia ellos, ¿verdad? Y esto pues también es un llamado a todos aquellos que tienen en sus manos las leyes de ese país, ¿sí? Las leyes contra aquellos que están al borde de la calle, ¿sí? Aquellos que no tienen escolaridad, aquellos que no tienen ciudadanía, aquellos que no tienen un lugar en ese país, ¿sí? Y se convierten en parte de un paisaje urbano que lentamente se va naturalizando ante nuestros ojos y especialmente en nuestro corazón. Y dice algo hermoso, bellísimo: saber que Jesús sigue caminando en nuestras calles, mezclándose vitalmente con su pueblo. Eso es maravilloso. Es que es realidad. Jesús sigue caminando en nuestras calles, mezclándose vitalmente con su pueblo. Eso es algo que yo no debo de olvidar. Yo siempre que platico con alguna persona que vive sola, es que lo que a ti te falta es darte cuenta que Jesús vive junto a ti, que Jesús está en tu casa, que Jesús se levanta y que cuando tú te levantas ya está allí. Bueno, nunca se fue, ¿verdad? Nunca se fue. Que Jesús está ahí junto a ti cuando estás almorzando, cuando estás bañándote, cuando estás rezando, cuando estás enfermo, cuando estás triste, cuando estás contento, cuando estás en todo momento. Es que lo que nos hace falta es tomar conciencia de que Jesús está caminando en nuestras calles. Hay un video precioso. Está bien hecho, la verdad está bien hecho, ¿verdad? Claro que pudo haberse hecho mejor, ¿verdad? Pero la verdad está bien hecho. No sé si ustedes lo han visto, anda por ahí en las redes. Que Jesús, hay un canto, le está cantando y sale Jesús caminando con los que están tirando la basura, les ayuda a subir los botes de la basura, luego se sube al camión de la basura junto con ellos, luego va corriendo junto con aquel que va haciendo ejercicio, luego está también con aquella mamá que lleva a su hijo, ¿verdad? Está con aquellos que están platicando, está ayudándoles a alguien, no sé, a llevar al niño. Es decir, Jesús está caminando en nuestras calles y es real, y eso nos falta a nosotros verlo, y eso nos falta a nosotros también, ¿verdad? Detectarlo. Ciertamente que Jesús está caminando, sí, pero también está caminando en los más pobres. Jesús está en ese pordiosero que te está pidiendo algo. Jesús está en ese sin nombre que está tirado allí, todo drogado. Jesús está en ese sin nombre, aquí no yendo tan lejos, aquí junto a los puentes. Jesús está en ese que se acerca a ti a limpiarte el parabrisas y tú dices, no quiero que me limpies el parabrisas, porque no quiero darte una moneda. Allí ya se meterían muchas cosas, no queremos meternos en cada cosa, ¿verdad? Pero Jesús está allí y Jesús va caminando lentamente, ¿sí? Aunque nuestros ojos no lo vean, aunque nuestros ojos estén cubiertos, ¿verdad? Allí está Jesús, ¿sí? Mezclándose con su pueblo, implicando a las personas en una única historia de salvación. Nos llena de esperanza, una esperanza que nos libera de esa fuerza que nos empuja a aislarnos, a desentendernos de la vida de los demás, de la vida de nuestra ciudad. Es decir, nos empuja, ¿sí? ¿A qué? A salir de nuestras islas, nos empuja a salir de nosotros mismos, nos empuja a estar conscientes de que aquel que va junto a mí, aquel que está en el mismo asiento, en esas grandes ciudades, que quizás solamente una vez en la vida vas a ver esa persona que se sienta junto a ti en el trole, que se sienta junto a ti, no sé, en el camión, y que dices, es una ciudad tan enorme que nunca lo voy a ver a esta persona, y sin embargo te sonríe, y si habla español se pone a platicar contigo, y ese es ese Jesús que te dice, háblale, porque él tiene la necesidad de escuchar, de sentir que alguien le da ese saludo que él está esperando, que alguien escucha lo que él tiene que decir. Hay tantas maneras de ver a Jesús caminando por nuestras calles, y eso el Santo Padre nos lo recuerda, se los recuerda en ese momento a cada uno de los que viven en esa ciudad, en esa enorme ciudad de Nueva York, y nos recuerda también a nosotros.
Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Tal vez estás pensando en irte. Te amo. No ganas nada con herirte. Te amo. Entrégame toda tu vida. Te amo. Yo espero cada día más de ti. Te amo. Tal vez estás pensando en irte. No ganas nada con herirte. Te amo. Entrégame toda tu vida. Te amo. Yo espero cada día más de ti. Te amo. Tal vez estás pensando en irte. No ganas nada con herirte. Te amo. Entrégame toda tu vida. Te amo. Yo espero cada día más de ti. Cuando sientas que tu vida no tiene sentido, cuando tu corazón se sienta frío, cuando no tengas ganas de cantar ni de alabar, solo en mi amor. Cuando sientas que tu vida no tiene sentido, cuando tu corazón se sienta frío, cuando no tengas ganas de cantar ni de alabarme, piensa solo en mi amor. Estás pensando en irte. Te amo. No ganas nada con herirte. Te amo. Entrégame toda tu vida. Te amo. Yo espero cada día más de ti. Te amo. Tal vez estás pensando en irte. Te amo. No ganas nada con herirte. Te amo. Entrégame toda tu vida. Te amo. Yo espero cada día más de ti. Cuando sientas que tu vida no tiene sentido, cuando tu corazón se sienta frío, cuando no tengas ganas de cantar ni de alabarme, piensa solo en mi amor. Seguimos con ustedes en este programa de Divino Maestro y estamos tomando la homilía que dio el Santo Padre en la misa, esa misa que barbaridad, fue algo especial, 20,000 personas en un lugar tan especial, ¿verdad? Como el Madison Square Garden en Nueva York, esa ciudad enorme, y vemos que fue una
a luz de gente, ¿verdad? De gentes, y él hablándole. Y bueno, nosotros sabemos que las palabras de nuestro Padre tienen un poder porque es Dios mismo hablándonos, lo tenemos allí. Allí ustedes recordarán, ¿verdad? Lo que ha pasado, cómo a varios hombres se han dejado tocar, ¿verdad? Y por el Santo Padre, por ese mensaje que llega, ¿verdad? A los congresistas, uno de ellos que lo vemos así abiertamente, en lágrimas, dejando que esas palabras lleguen a su corazón y dejando no solamente, ya ahora lo sabemos, transformar su corazón a tal grado de tomar una decisión. Ese es el sentido precisamente, ese es el sentido de la palabra de Dios, ese es el sentido de la visita del Padre, ese es el sentido de cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, dejar que esa palabra llegue a nuestro corazón, que nos haga llorar ciertamente, pero que esas lágrimas se transformen en acciones específicas, en acciones que nos lleven a un cambio, que nos lleven a una decisión. Ese es el verdadero fruto de una lección divina bien hecha. Cuando yo digo, es que yo tengo que cambiar en esto, es que yo tengo que cambiar esta forma de pensar, es que yo tengo que cambiar esta forma de hablar, es que yo tengo que cambiar esta forma de vivir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Santo Padre ha hecho en esta visita. Y seguimos un poquito meditando sobre esta homilía que es un tesoro, simplemente hablando a esa urbe, a esa ciudad, ese monstruo de ciudad que es Nueva York, y que precisamente allí nos dice, es una esperanza, hablando antes de irnos a corte, les recuerdo que dice, saber que Jesús sigue caminando en nuestras calles, mezclándose vitalmente con su pueblo, implicando a las personas en una única historia de salvación. Una única historia de salvación. Claro, todos somos parte de esa gran historia de salvación. Tu vida es historia de salvación. Mi vida es historia de salvación. La vida de todos los hijos de Dios es historia de salvación, porque todos vamos haciendo la historia de la salvación. Dentro de unos años, ¿verdad? Se va a hablar de esta generación como X generación. Así como nosotros hablamos de los santos padres, se va a hablar de la generación de este tiempo que fue esta generación. Cuando el Santo Padre Francisco, ahora santo, van a decir, ¿verdad? Se va a hablar de esto, pero como ya una historia de salvación, ¿sí? Entonces vemos el Santo Padre sigue hablando fuertemente. Nos llena de una esperanza que nos libra de conexiones vacías, de los análisis abstractos o de las rutinas sensacionalistas. Esto es tremendo, de las rutinas. La rutina es algo que poco a poco va minando el entusiasmo, va minando la alegría de vivir, va minando, y se los digo porque yo tengo muchísimas familiares en Estados Unidos que dicen, yo estoy cansada de esta rutina, yo estoy cansado de siempre lo mismo, ¿verdad? Correr, y ya quisiera, ¿verdad? Tener un descanso, ¿verdad? Y unos pueden hacerlo, otros dicen no puedo simplemente, yo tengo que seguir porque tengo muchos hijos, porque tengo que pagar esto, porque tengo que pagar lo otro. Pero el Santo parece, hay una esperanza que no tiene miedo a involucrarse, actuando como fermento en los rincones donde nos toque vivir y actuar. Una esperanza que nos invita a ver en medio del smog la presencia de Dios que sigue caminando en nuestra ciudad, porque Dios está en la ciudad. Vuelve a repetir esto, lo mismo lo dijo hace un momento y lo vuelve a repetir. Jesús dice, la presencia de Dios que sigue caminando en nuestra ciudad, porque Dios está en esta ciudad, y vaya que Dios está en esta ciudad. ¿Cómo es esta luz que transita nuestras calles? ¿Cómo es esta luz que transita nuestras calles? ¿Cómo encontrar a Dios que vive con nosotros en medio del smog de nuestras ciudades? ¿Cómo encontrarnos con Jesús vivo y actuante en el hoy de nuestras ciudades pluriculturales? ¿Cómo? Y él mismo habla de cómo hacerlo. Son palabras que yo misma me hago, que nos podemos decir, sí, yo sé que Jesús vive aquí.
Y yo creo que nosotros debemos de aplicarlo a nuestras vidas, ¿sí? No solamente está hablando para los neoyorquinos, está hablando para ti, está hablando para mí. Estas preguntas que Jesús hace, es decir, ¿cómo es esa luz que transita nuestras calles? ¿Cómo encontrar a Dios vivo en medio de nosotros, en medio del smog de nuestras ciudades? ¿Cómo encontramos con Jesús vivo y actuante en el hoy de nuestras ciudades? ¿Cómo? Bueno, el profeta Isaías nos hará de guía en este aprender a mirar. Hablo de la luz que es Jesús y ahora nos presenta a Jesús como consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. De esta manera nos introduce en la vida del Hijo para que también esa sea nuestra vida. Y entonces empieza, ¿verdad? Empieza a desglosar cada uno de estos atributos que nos habla Isaías 9. Es decir, consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. Y empieza con consejero maravilloso. Los evangelios nos narran cómo muchas veces van a preguntarle, Maestro, ¿qué debemos hacer? El primer movimiento que Jesús genera con su respuesta es proponer, incitar, motivar. Propone siempre a sus discípulos ir, salir, ¿sí? Los empuja a ir al encuentro de los otros, donde realmente están y no donde nos gustaría que estuviesen. Vayan una y otra vez, vayan sin miedo, vayan sin asco, vayan y anuncien esta alegría que es para todo el pueblo, ¿sí? Entonces, primeramente, consejero maravilloso. Maestro, ¿qué debo de hacer? ¿Sí? ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Maestro, ¿cómo darle de comer a tantos, a tantos? Cada una de las preguntas que le hicieron al maestro, sus discípulos, son ahora las preguntas que también salen de nuestro corazón. ¿Cómo? ¿Cómo encontrarte en medio de la oscuridad? ¿Cómo encontrarte en medio de las carreras? ¿Cómo encontrarte en medio de tanta maldad? ¿Cómo encontrarte? Y entonces el Señor nos da la respuesta. Y aquí nos sigue hablando maravillosamente el Santo Padre. Pero vamos a una pausa y regresamos en esta meditación o en estar un poquito adentrándonos en esa homilía, de esa maravillosa homilía que hoy en la misa que el Santo Padre ante casi 20,000 personas en el Madison Square Garden fue el Santo Padre que estuvo allí y nos habla del Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él conduce mi vida y la llena de su amor. Él viene a mi corazón. Aunque atraviese un valle de tinieblas, no temeré, porque el Señor está conmigo. Aunque pase por el fuego, no me quemaré, y de su amor no me apartaré. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él conduce mi vida hasta el fin, conducirá mi corazón, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Continuamos con ustedes y estamos un poquito meditando, un poquito recorriendo lo que el Santo Padre dijo en este día, en esa misa tremenda donde 20,000 o más personas se dieron cita en el Madison Square Garden, y nosotros estamos viendo que es hoy una homilía donde nos habla de esa luz que debe penetrar todas las oscuridades. Cualquier oscuridad que haya en una ciudad, esa luz tiene la capacidad, el poder para penetrarlo. Y luego habla de Dios como consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre. Dice que ese consejero maravilloso nos aconseja cuando nosotros le preguntamos ¿y qué podemos hacer? Sí, nosotros vemos la maldad. Sí, yo sé, estoy bien consciente que hay maldad. Yo estoy bien consciente que hay muchas personas que están allí abajo de los puentes. Yo estoy bien consciente que hay muchas personas. ¿Qué puedo hacer? Y entonces la respuesta la da el Santo Padre. Vayan. Una y otra vez vayan sin miedo. Es decir, vayan. No podemos, como decía aquí, en esta presencia ensordecedora. A mí esa frase de verdad me llega hasta el fondo del corazón, porque dice que es una presencia que ensordece, es decir, me está gritando. No puedo yo dejar a un lado la realidad que estoy viendo de esos rostros, de los que no tienen derecho, de los que no tienen casa, de los que no tienen, los que están al borde de nuestras calles. Nosotros podemos ir viendo en Estados Unidos que hay muchos de nuestros hermanos que están allí paradillos. Ay, a mí me parte el corazón verlos y digo, oh Señor, ¿cuántos días tendrán ahí paradillos esperando que alguien los ocupe? Y sin ir tan lejos, aquí, vamos a una tienda muy conocida aquí y allí están parados. A ver quién los ocupa con su letrero, soy albañil, soy esto, soy lo otro. Y yo digo, Señor, ayúdalos a que tengan que comer, a que, pues eso. Entonces el Santo Padre dice, ¿qué hay que hacer? Pues eso, vayan sin asco. Vayan y anuncien esta alegría que es para todo el pueblo. Sigue hablando, dice Dios fuerte. Y eso es maravilloso. En Jesús Dios se hizo el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Dios todopoderoso, aquel que hizo el cielo. Si nosotros tenemos oportunidad hoy de ver el cielo, la luna está preciosa, ¿verdad? Las estrellas, el sol, todo nosotros podemos ver al universo, ese poder. Pues aquel que formó, que creó el universo con sus leyes tan perfectas, con sus leyes que hacen que se muevan tan perfectamente todos los astros, que no choquen, que no nos acaben de pronto se venga el sol y se acerque tanto, o nosotros nos acerquemos tanto al sol y se acabó, ¿verdad? Es decir, todas esas leyes perfectas, todo el que creó esas leyes se hace un Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que Dios fuerte se hace un pequeño niño, Dios con nosotros, ¿sí? El Dios que camina a nuestro lado se ha mezclado en nuestras cosas, en nuestras casas, en nuestras ollas, como le gustaba decir a Santa Teresa de Jesús. No sé, para aquellos que no saben a qué se refiere, había una religiosa que, pues, bueno, le gustaba mucho estar en la capilla, ¿verdad? Y entonces, pues, le llamaba mucho la atención a Santa Teresa que le gustaba estar mucho en la capilla, pero no le gustaba estar mucho en la cocina. Entonces, pues, le dice, oye, hermana, pues es que le toca la cocina, porque Dios también se mueve entre las ollas. No solamente en la capilla, también se mueve entre las ollas. Haciendo la comida también se encuentra uno a Dios. Haciendo, lavando, planchando también se encuentra uno a Dios. Es decir, Dios está también en su trabajo diario. Así que tu trabajo en las grandes ciudades, tu estar allí bajo el sol, trabajando, haciendo muchas cosas, allí Dios se mueve. Allí está Dios con nosotros. Nunca lo olvidemos. Dios camina con nosotros. Dios está en el serrucho que tú usas, en la maquinaria que te ensordece, que te sientes solo. Allí está Dios. Allí está Dios, en el recoger la basura, en el barrer, en cualquier trabajo. Cualquier trabajo que tú hagas, los trabajos más duros, en la albañilería, las mujeres, no sé, haciendo los aseos, allí está Dios. Dios con nosotros, el Emmanuel. Y luego sigue diciendo,
Padre para siempre. Nada ni nadie podrá apartarnos de su amor. Vayan y anuncien, vayan y vivan que Dios está en medio de ustedes como un Padre misericordioso, que sale todas las mañanas y todas las tardes para ver si su hijo vuelve a casa. Sí, el padre del hijo pródigo. Y apenas lo ve venir, corre a abrazarlo. Esto es un lindo abrazo. Un abrazo que busca asumir, busca purificar y elevar la dignidad de sus hijos. Padre, que en su abrazo es buena noticia a los pobres, alivio de los afligidos, libertad a los oprimidos, consuelo para los tristes. Definitivamente que estas palabras son de verdad unas palabras de esperanza. Príncipe de la paz. Príncipe de la Paz, estuvimos viendo que hoy en la mañana se reunió con muchísimos líderes de muchas confesiones, de muchas religiones, orando por la paz, buscando todos con un solo objetivo, pidiéndole a Dios, pidiéndole el Dios de los judíos, que es nuestro Dios, todos orando siempre por la paz. Jesucristo es el príncipe de la paz y Él lo único que nos dice: quiero la paz. Él nos puede liberar de la guerra. Sus caminos son caminos de paz, así que nunca lo olvidemos. Y bueno, todavía falta un poquito, pero ya hemos llegado a nuestro final. Fue una delicia volver a escuchar, a volver a disfrutar de esta homilía que pudimos escuchar, aquellos que la escucharon en el Madison Square Garden, que el Santo Padre lo dio y que sigue resonando en el corazón, no solamente de los neoyorquinos, sino también en el corazón de cada católico, y no solamente de los católicos, porque ahí vimos personas que ni para nada son católicos, pero sigue resonando en el mundo la voz de Jesús en el Santo Padre. Hemos llegado al final de este programa. Me da una enorme alegría estar con ustedes. Les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón.